Recta final para este Brisas, segunda edición de jueves 5 de junio de 2025. Mañana, recordamos, vamos de 18 a 19. Luego se viene el ABC de tu dinero. Pero, ya que estoy, aprovecho, le vamos a dar la bienvenida nuevamente porque algunos días no lo hemos tenido, aunque que se quede tranquilo que José Castro, de más está decir, lo hizo de muy buena manera. Y Alberto Martínez, por Claro, supuesto, sí, también. yo No también lo se lo quiero, cuidé. no lo quiero dejar de lado. El contador Nicolás González está en línea con nosotros. ¿Cómo va, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Mario López Crespi creo que también Claro, sí, el doctor estuvo Mario. ahí Sí. sosteniendo, como dicen, aguantando los trapos, como dicen en términos tribuneros, ¿no? Exactamente. Sí. Muy tribunero porque vino con muy buena indumentaria también, Sí. Así que también Sí. marcó sus principios del rugby en todo eso. Seguramente. Nicolás, Bueno, bien, íbamos leyendo dos cuestiones. Por un lado, una que hoy al mediodía, en realidad es una publicación que va surgiendo de diferentes cables, seguramente y replicada por diferentes webs. Hoy íbamos notando el tema de tarjetas de crédito, que es un tema que a varios nos termina afectando, por una cuestión o por la otra, porque necesito comprar, porque voy pateando alguna situación. Hay datos que han surgido en estas últimas horas que hablan de crecimiento de la morosidad y que todavía el costo financiero total sigue alto. ¿Has podido tener algún detalle adicional según el informe de la Asociación de Bancos Argentinos que se conocía? mira, el tema de endeudamiento es un tema que muchas veces es, primero que es para algunos estigmatizante pensar el tema de endeudamiento, y los escenarios de sobreendeudamiento que siempre se mencionan aún más. Sobreendeudamiento es aquella persona, se puede considerar sobreendeudada, aquella persona que tiene que destinar en torno al 30% de su ingreso neto a pagar deudas de periodos anteriores, ¿no? Es decir que ese es un primer semáforo que uno va viendo cómo funciona. Claramente no es homogéneo, pero ese es el dato que marca una situación grave en los niveles de deuda que tiene que soportar un individuo, una familia. Estamos en una fase, nosotros lo hemos dicho en otros programas, ¿no? El consumo es un factor dinamizante, acostumbrados los argentinos a que el consumo era un factor relevante para la economía y también para el humor de los argentinos. Y el consumo se incrementa por la vía de los ingresos reales, salarios, cosa que no está sucediendo, o por el lado del crédito. Y a veces el uso del crédito no es el uso que tendría que tenerse, o no se conoce demasiado, o hay números que nos sorprenden en cuanto vos estás mencionando costos financieros, ¿no? Yo siempre uso una fórmula fácil, ¿no? Porque uno, si se interesa primero por qué costo financiero, que es el costo que es total, que vos vas a tener que afrontar para cancelar, por ejemplo, las cuotas de una compra que hiciste, no sé, en 6, 12 cuotas, que aparentemente te puede decir que es sin interés, o no te la menciona, te dice que son cuotas fijas, hay intereses, ese aviso te tiene que decir cuánto es. Y si no te lo dice, te va a dar una tasa un poco más light, pero en todos los casos, lo que va marcando eso son las distintas velocidades de crecimiento de tus deudas, y vos tenés que considerar también la velocidad de crecimiento de tus salarios. Y ahí me parece que muchas veces los argentinos, y en general esto se puede decir que también es como una especie de déficit en cuanto a la educación financiera, tendemos a separar las cuestiones, ¿no? Miramos las cuotas, no miramos el costo financiero, miramos el monto de las cuotas. Algunos creen que con cierta disciplina, por ejemplo, este mes ya se me acabó la cuota, la última compra que hice en 6, voy a meter una nueva de 6, y con eso alcanza, y lamentablemente no. Las deudas crecen a una velocidad mucho más rápida de que crecen los ingresos, que es con lo que vos podés pagar, y cuando se pierde un poco el control, la alta velocidad hace que, ¿cómo te diría?, la probabilidad de accidentes crezcan, ¿no? Es decir, cuando vos tomás las curvas más rápido, la chance del accidente crece.
Y es una pena porque Argentina, a pesar de que la inflación va a la baja, etcétera, todavía maneja valores nominales muy altos. Y por lo tanto los riesgos de tener dificultades financieras aumentan en ese sentido. Habrá que ver, ¿no? Pues también si los niveles de morosidad que se pueden informar, creo que todavía están dentro de parámetros más o menos normales, y a veces crecen porque se usa la herramienta de crédito. ¿Me explico en esto, no? Sí, es decir, sí, si vos no empleás las tarjetas de crédito, bueno, evidentemente la morosidad no va a ser registrada. Pero en la medida que se va usando, bueno, eso empieza a marcar un aspecto. No me parecería preocupante el número, sí me parecería preocupante el modo de conducirse de aquel que se tiene que endeudar. Muchos me podrán decir, no tengo otra manera de cerrar los números. Bueno, pues habrá que... Entendiendo que mucho, Nicolás, perdón que te interrumpa, y un porcentaje importante sigue siendo el rubro alimentos, pagar en el súper con eso. Sí, eso es una alerta de preocupación. Cuando la persona, vos ves el carrito, y el carrito lleva artículos de primera necesidad y pregunta, ¿hay cuotas para pagar? No. Decís, alerta, ¿no? Alerta para tomar en cuenta. A ver, me parece que en esto, lamentablemente, no hay magia ni creación que pueda evitar que vos tengas que revisar tus presupuestos, revisar tus prioridades y revisar si cuáles son las fuentes de crédito que podés aspirar, porque a veces, por ejemplo, la estrategia de pago mínimo que siguen muchos cuando se ven sobrepasados en su capacidad de pago, termina siendo un boomerang en cuanto a que después empiezan a incorporar. Creo que hoy podés encontrar tarjetas de crédito siendo un cliente un buen cliente de un banco, tasas nominales anuales de 90-100% para refinanciar saldos de tarjeta que implican costos financieros cercanos al 150-200%. Y estoy hablando de bancos, entidades bancarias de primera línea. A medida que vos vas financiándote con otras herramientas, con otras tarjetas de crédito que no son bancarias, bueno, ahí evidentemente los números pueden ser extravagantes. Entonces me parece que también hay, todos estos cambios que se están planteando, dólares del colchón, etcétera, la posibilidad de que los clientes también puedan empezar a acceder quizás a tarjetas de crédito en entidades formales, ¿sí? Y no financiarse de una manera más informal, porque ahí estamos viendo como una punta del iceberg, ¿no? Estás hablando del tipo que tiene tarjeta de crédito. Sí. Se financia de otros modos, con otras vías de crédito, préstamos personales o a través de fintech, algunas de dudosa calificación. Los costos financieros son, ya te debo decir, extravagantes. Y extravagantes en serio. Entonces, en buena hora que se empieza a hablar de la morosidad, de las dificultades de pago, porque me parece que es un elemento también a trabajar. Me parece que todavía ahí estamos pensando dólares de colchón para invertir, pero hay una mayoría silenciosa de personas endeudadas que hay que ver cómo salen de ese asunto, ¿no? Nicolás, ya estamos casi sobre el cierre, pero no puedo dejar de preguntarte qué has podido ver de este proyecto de inocencia fiscal. A ver, seamos claros, tampoco vamos a pedir futurología, tiene que llegar aunque sea el borrador, ¿no? Las fojas para verlas una por una, pero dentro de lo que se ha conocido en este último rato, ¿has podido tomar opinión? ¿Qué se puede contar sobre esto? Mira, el viernes pasado tuvieron un invitado en el programa, me comentó José César Lipkin, que es especialista en el tema de impuestos. Están hablando de la primera parte, que ahora de alguna manera aparece la cuestión de cuál va a ser la ley que le daría seguridad a aquellas personas que tuvieran dinero no declarado y lo quisieran usar en operaciones, ¿no? Ahí como que hay dos planos. Es una parte que tiene que ver con actualizar los montos para la determinación de delitos impositivos de evasión, que estaban totalmente desactualizados. Eso por un lado. Y por decir así, la otra parte que tiene que ver con
lo que podemos llamar el tapón fiscal, ¿no? Vos decís, ¿tapón fiscal qué es? Cuando vos adherís a algún régimen o alguna norma que a vos te garantiza que no van a ir para atrás en tus números. ¿Ah? Y eso tiene que ver con un régimen de ganancias simplificado que propone el gobierno, donde el gobierno va a ser el que te va a decir cuál es el impuesto que tiene, según su información, preparado para que vos pagues. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que adhieran al régimen, digamos, de ganancia simple, que va a proponer, que se propuso ya, y ahora hay que ver si la gente lo adopta, que corresponde, ¿no?, que está en condiciones de estar inscrito en ese impuesto, habrá que ver si efectivamente es así y a vos te bloquea y el organismo de recaudación no puede ir para atrás y vos, no sé, ahora tenés la posibilidad de comprar un auto o una propiedad de un monto determinado con dinero que tenías ahorrado pero no lo tenías declarado. Bueno, habrá que ver si esto efectivamente funciona así. Como muy bien decís, es un borrador. No, seamos claros con eso, para no generar... a la gente con cuestiones así, porque después hay una coma o algo, y recordemos esto, Argentina es un país federal, es decir, que esto es norma de impuestos, es decir, dictada para la nación, se habla de ARCA, pero habrá que ver la conducta que toman las provincias en cuanto a adherir a esto también con sus fiscos provinciales, ¿no? Que eso lo aclaraba Esper también en la presentación. Hacer alguna travesura, exacto, ¿no? Y uno quede al descubierto declarando algo y después tenga un problema con otros organismos de recaudación. Correcto. Es así. Así que con un poco de paciencia, me parece, y esperando a que salga la norma, en un país, sabemos, donde la seguridad jurídica no ha sido un baluarte, ¿no? Eso nos queda para otro día. Nicolás, nos vemos presencial. Recordemos la intangibilidad de los depósitos. Sí, bueno. Hay tantos que si no, no nos vamos más. Nicolás, nos cruzamos presencialmente mañana a las 7 cuando te toque el ABC de tu dinero. Muchas gracias, saludos al gallego que está por ahí. Exacto, ahí ya será dado enseguida. El contador Nicolás González, aprovechamos, además de que mañana lo tendremos con el ABC de tu dinero.